El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. El que fue último monarca absolutista de España había iniciado su reinado en 1808 en vísperas de una guerra y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles. Mientras su cuerpo es enterrado en el Escorial, su hermano don Carlos, que no reconoce a su sobrina Isabel como nueva reina, se autoproclama rey y se subleva. Sus partidarios, llamados los carlistas, se levantan con él. Comienza así la primera guerra carlista que desgarrará al país durante los siguientes 7 años. María Cristina, viuda del rey Fernando VII, pasa a ser reina regente hasta que su hija Isabel, que en ese momento tiene 3 años, llegue a la mayoría de edad. La reina gobernadora, que hereda de su marido todos los poderes del Estado, necesita salvar el trono de su hija y hacer frente a los carlistas sublevados. Para lograr ambas cosas, busca el apoyo de los liberales. Para formar el gobierno recurre a los viejos liberales que en su día participaron en las Cortes de Cádiz y que ahora son moderados. Los liberales, por su parte, colaboran con la reina, con la esperanza de poder poner en marcha su propia revolución, es decir, convertir la monarquía absoluta en monarquía constitucional y reformar a fondo la estructura económica de España para que el país pueda equipararse al resto de las naciones europeas. Jose! Tori eta jantzi eskapulario hau, etzazu behin ere kendu. Baletatik libratuko zaituta. Con el pretexto del pleito sucesorio, se enfrentan en el campo de batalla 2 visiones de España, 2 formas de entender el Estado, el gobierno y la sociedad. En un bando pugna por imponerse la idea de la monarquía tradicional, representada por el infante don Carlos, respaldado por la intransigencia religiosa del clero rural y de los campesinos de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra y las provincias vascongadas. ¡A la batalla, a la lucha! Hay hierro más que abundante aún en nuestras montañas y madera más que suficiente en nuestros bosques para armar vuestros brazos y así anodar al enemigo que levanta la destructora tea del incendio sobre el hogar en el que visteis morir a vuestros padres. ¡Fusiles en ristre! ¡Vamos! ¡Vamos! En el otro bando se alza la idea de la España liberal, heredera de la Ilustración y las Cortes de Cádiz, que cuenta con el aparato del Estado, con el apoyo del ejército regular, con el entusiasmo de la burguesía y con el favor de la nobleza. ¡A por esos bastardos! ¡Vamos! El escritor y político Francisco Martínez de la Rosa, que había participado activamente en la elaboración de la Constitución de 1812 en Cádiz, defendiendo posiciones radicales y que ahora es un liberal moderado, es el elegido por la reina regente para pilotar la transición desde el absolutismo al liberalismo. Lo primero que hace Martínez de la Rosa es elaborar el llamado Estatuto Real de 1834, por el que se convocan unas nuevas Cortes. En realidad, se trata de un sucedáneo de Constitución, destinado a conseguir que la corona comparta una mínima parte de su poder con los representantes de la nación. Las nuevas Cortes quedan formadas por 2 cámaras, la Cámara de Procuradores y el Estamento de Próceres, origen del Senado actual, que lo preside el ya anciano general Castaños, héroe de la guerra contra los franceses. El Estatuto Real, que no es bien acogido por los liberales radicales que quieren una auténtica constitución, durará poco.
No es el caso de otra de las medidas tomadas por los liberales moderados. El ministro de Fomento, Javier de Burgos, inicia por entonces el proceso por el que se centraliza y se moderniza la administración del Estado. Para ello, establece la división del país en 49 provincias, que con muy pocas variaciones es la misma que tenemos hoy. Antigua aldea de Dulantzi, a la que me honro en representar como alcalde. Antes de nada, quiero pedirles, queridos forasteros, que se hagan a la idea que estamos en el año de 1834. El país está en guerra civil. Resulta que los partidarios de don Carlos, los carlistas, no quieren que una mujer, la niña Isabel, alcance el trono de España. Y en Alegría, como en todas partes, se discute acaloradamente de política, aunque la sangre aún no llega al río. Altar y trono. Fraternidad. En Dios nuestro Señor. Libertad. Barbarie. El liberalismo y la barbarie. Igualdad. ¡Basta, basta! Hasta ahí podíamos llegar. Igualdad. ¡Qué aberración! La insurrección carlista se ve desde el primer momento favorecida por la falta de decisión de los partidarios de la regente María Cristina, llamados los cristinos, mucho más atentos a las reformas políticas que a acabar con el alzamiento ultraconservador. Los primeros choques de la guerra se saldan a favor de los carlistas, sobre todo los dirigidos por el general Tomás de Zumalacárregui, un excelente estratega que sabe sacar partido a la falta de respuesta de los liberales. Zumalacárregui organiza un ejército de 25.000 hombres, con los que acaba haciéndose fuerte en las zonas rurales del País Vasco y Navarra. Señor, salva al rey. Señor, salva a don Tomás. Señor, salva a tu pueblo y bendícenos. Don Tomás Zumalacárregui, que el Dios de los ejércitos sea tu protector. En vista de que la guerra empieza marchando bien para los carlistas, el infante don Carlos decide tomar Bilbao en contra de la opinión del general en jefe de sus tropas, Zumalacárregui, más partidario de lanzarse sobre Vitoria para luego poder dirigirse hacia Madrid. El asedio a la capital vizcaína comienza en el verano de 1835. Con el sitio de Bilbao se pone de manifiesto el resentimiento de las gentes del campo hacia las de la ciudad. Las tropas carlistas, en su mayoría formadas por campesinos, ven a las ciudades como el refugio del liberalismo responsable de todos los problemas que padece el mundo rural. El alzamiento carlista se afianza, además de en el País Vasco y Navarra, en otras zonas de España: Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia o Extremadura. En la zona de Levante, en el Maestrazgo, surge otro caudillo carlista, Ramón Cabrera, que además de asegurar la zona para los carlistas, se hace tristemente famoso por el grado de violencia que desata después de que su madre sea fusilada por el ejército liberal. El mundo va a temblar. La sangre correrá hasta pasar por encima de esos montes. Todo un lago de sangre. Y yo ahogado en ese lago. Escriba, orden general. Formará toda la división en el acto. Se distribuirán compañías por todos los pueblos de las inmediaciones. Se pasará de degüello a todas las familias de los cristinos hasta la 4ª generación. 40 días de degüello. Pena de muerte al que no cumpla esta orden. El asedio de Bilbao, defendida con uñas y dientes por las milicias locales, se cobra inesperadamente la vida del general en jefe de las tropas carlistas. Zumalacárregui muere a causa de las heridas recibidas en una pierna mientras observa el combate. Los carlistas levantan entonces el asedio. Al año siguiente lo intentan de nuevo. Esta vez son las tropas liberales, al mando del general Espartero, quienes después de ganar la batalla del puente de Luchana, liberan la ciudad.
Os digo que esos malos, falsos liberales no son ni serán nunca de los nuestros. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal, que ya se había hecho patente en Madrid 2 años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. Después de fracasar en los 2 asedios de Bilbao, los carlistas cambian de táctica. Ponen en marcha varias expediciones militares que penetran en territorio enemigo para alentar el alzamiento de los partidarios de Don Carlos. La más famosa de esas expediciones es la encabezada por el general Miguel Gómez, quien al frente de 3.000 hombres recorre en 6 meses toda España, desde Vizcaya hasta Cádiz. La expedición se salda sin éxito, pero el hecho de que se haya podido realizar evidencia el escaso control que el ejército liberal ejerce sobre el territorio nacional. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados